de que se van mezclando estos componentes y se van haciendo células y de ahí se van evolucionando. Pero aquí habla de una cuestión bioquímica, o sea, está hablando de compuestos químicos que vienen y que vienen cayendo o se vienen desprendiendo desde una porción, ¿cómo les diré? Desde una porción de meteoritos, ¿vale? O sea, los meteoritos obviamente se vienen dando de esta forma, ¿vale? Estos meteoritos pues se van dando así. Ok, ok. Sí, está bien. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues esto que tenemos aquí pues son las teorías del origen de la vida, que es la creacionista, la de biogénesis, abiogénesis y quimiosintética, que es son los que se postulan en lo posterior. Ahora, dentro del cuadernillo viene también una parte que quiero mostrarles. En el cuadernillo les pide también, dentro de estas partes, dice, define dentro de un cuadro comparativo la flora y la fauna del planeta durante las eras geológicas. Entonces, ¿qué sucede con las eras geológicas? En el caso de las eras geológicas, sí tenemos un parámetro que es importante marcarlo. ¿Qué es lo que sucede con las eras geológicas? Yo les puse a continuación esta imagen. A lo mejor ustedes me van a decir, bueno, es que viene en inglés, pero también hay otras imágenes que vienen en español, pero esta imagen me ayuda porque si ustedes se dan cuenta, en gradiente de abajo hacia arriba, nos va describiendo cuál es la importancia de cada una de las eras. Ajá. Entonces, si vamos viendo desde los pisos de la parte de abajo, empieza sobre que el planeta pues tiene una edad de 4.6 millones de años. Hasta ahorita sé que son 5. Entonces, no son 4, son 5 billones de años. Entonces, empieza con una era arqueozoica, que empieza con el proterozoico, con 2.5 billones de años. O sea, aquí es donde se empieza a dar que empieza una atmósfera, pues un tanto, donde cambia la temperatura, una atmósfera donde cambia, donde empiezan a darse las condiciones para que se pueda obviamente dar esta parte del origen de todo lo que viene siendo lo que se da a continuación. Ahora, empieza ya una era que es la paleozoica. Está descrita en la parte central del esquema. Dice, empieza el Cámbrico y les da del lado izquierdo unas imágenes de Cámbrico, Ordovícico y parte del Silúrico, donde aparecen estructuras, donde aparecen seres vivos pequeños, bueno, más o menos pequeños, que empiezan los trilobites. Empiezan los trilobites, empiezan algunos bivalvos a aparecer en la escena, prácticamente, ¿vale? Esto lo tendrían que pasar a cuadro para que pudieran darle una descripción más sencilla, ¿vale? Entonces, en la parte del Cámbrico, Ordovícico, se encuentran, pues obviamente ya los trilobites, que son artrópodos, que son algo grandecitos, y también algunas almejas, ostras, algunos bivalvos, ¿no? Después empieza el Silúrico y el Devónico, parte del Mississippi, algo así, aquí, si ustedes se dan cuenta, empieza una cuestión de cambios en los organismos. O sea, ya estamos hablando de organismos que están en el mar propiamente, que son organismos acuáticos, pero que si ustedes se dan cuenta, ya están empezando a ser más sofisticados, porque ya son peces, que a lo mejor son peces que son bastante duros porque tienen, son los placodermos, son estos peces que tienen placas. O sea, que haz de cuenta que ¿cómo se llama? Pues obviamente estas escamas son bastante gruesas y pues ya por eso le llamaban también que empezaban los placodermos, o sea, que son peces bastante duros, bastante pesados, pero que son peces que toleran incluso grandes cantidades de presión bajo el mar. Empiezan algunos organismos también, empiezan algunos otros peces como los elasmobranquios, o cartilaginosos, como los tiburones grandes, enormes tiburones que se empiezan a dar. Después nos viene el pensilvánico
y el Pérmico dentro de la misma era paleozoica, en donde ya estamos viendo ya a munites, o sea, ya estamos viendo moluscos ya más evolucionados, algunas plantas ya también. Aquí habían pues plantas que eran coníferas, en este caso, y son las que normalmente se empiezan a dar, ¿vale? Después empezamos con la era mesozoica. En el caso de la era mesozoica, pues tenemos al Triásico, Jurásico y Cretácico. Aquí lo que quiero marcar mucho es que hay una película que hasta la ponen emblemática, te la colocan así como emblemática, la de Jurassic Park, por ejemplo. Es una película emblemática, pero la verdad es que está errónea, porque debería de llamarse Cretacic Park, si es que se llega a hacer una película, que le hagan una corrección, porque el tipo de animales que están ahí, obviamente quiero describir esto porque Triásico, Jurásico y Cretácico tienen diferencias bastante marcadas. En el Triásico, pues habían ya plantas, ya, aparte de que había coníferas, empezaban ya a ver algunos organismos que ya estaban en tierra. Uh-huh. Entre ellos algunos insectos, había caracoles también de mar, y en el Jurásico empiezan ya a ver ya plantas compuestas, plantas con flor, pero ya terrestres, empiezan a ver ya organismos, obviamente que ya vienen siendo reptiles, lacértidos, y estos reptiles, acuérdense que tenemos dos tipos de dinosaurios, los que son saurisquios y los ornitisquios. El saurisquio es aquel reptil o aquel, en este caso, organismo que camina en cuatro patas, que tienen una cadera propiamente de lacértido, de lagarto. Ajá. Entonces, por eso se llama saurisquio. Y el otro se llama ornitisquio, porque tienen cadera de ave y son bípedos, en su mayoría son bípedos. Ya empieza a haber muchos ornitisquios, pero en el Cretácico. Por eso yo les decía de lo de la película esta, que sería más llamada Cretacic Park, porque hay organismos emblemáticos, pero son ornitisquios. Y realmente en esa época, en ese periodo del Mesozoico, era donde había más ornitisquios. Y efectivamente la película tiene más ornitisquios que saurisquios. Entonces, o sea, lo que caracteriza al Jurásico, en este caso son animales que son saurisquios, o sea, que caminan en cuatro patas, que son herbívoros, que tienen una reproducción sexual ya, que son organismos ya adaptados a, incluso ya el ambiente, ya hay una cuestión tropical en el ambiente, ya hay una cuestión, obviamente las plantas son enormes porque pues la fotosíntesis está todo lo que da, las hojas enormes, es una situación totalmente tropical. Ajá, entonces, si ustedes se dan cuenta, pues estos organismos pues ya estaban súper adaptados, ¿no? Que así como lo estoy viendo y con lo que nos está pasando a nosotros, yo siento que a lo mejor el fin del Jurásico y del Cretácico, pues sí lo puso a lo mejor un virus o una bacteria, chicos, porque pues así como lo estoy viendo, pues obviamente pues los virus nos han acompañado desde Cámbrico. O sea, se conocen virus desde el Cámbrico, que virus que han invadido a plantas, animales, a hongos, a bacterias. Entonces, pues yo considero que a lo mejor pues por ahí también debería de ir la situación, ¿no? Del virus que ahorita tenemos de SARS-CoV-2. Entonces, porque pues ahí hay bastantes, hay COVID-5, hay COVID-6, hay COVID-1, hay COVID-4. Obviamente el COVID-5 ataca a cerdos, a estómagos de cerdos. COVID-1 ataca a aves. O sea, hay diferentes COVID, ¿no? Y son coronavirus que son conocidos desde hace mucho, ¿no? A lo mejor pues en este momento pues este virus pues ya está un poco modificado y ya está muy adaptado y pues obviamente ya nos ataca directamente, ¿no? Que en este caso pues es un parasitoide. Pero bueno, vamos a dejar eso pendiente y vamos a pasar al Cenozoico. La era Cenozoica ya se van dando así como que ya empiezan a aparecer en el Paleoceno, perdón, y empiezan ya a crear algunos fósiles, evidencias obviamente de quién, de que existieron obviamente los dinosaurios, saurisquios y ornitisquios, el Bioceno, en donde ya empiezan a tener diferentes tipos de vida, como en el caso de los
de algunos peces, empieza a haber variabilidad en algunos peces. En el Oleoceno, en este caso que ustedes están viendo, empiezan ya a haber más organismos como reptiles, empiezan ya los anfibios, en el Mioceno ya empiezan los mamíferos acuáticos como las ballenas, delfines, en el Plioceno pues obviamente ya empezamos a ver evidencia de los organismos que existieron, pero también empezamos a notar que ya empieza a haber la reminiscencia de estos dinosaurios que vienen siendo las aves, ajá. Empieza a haber ya aves, organismos ya terrestres más sofisticados, más adaptados, o sea, que empiezan obviamente a caminar ya sobre la tierra. En el Plioceno, pues obviamente ya empezamos a ver plantas ya más sofisticadas, ya no solamente coníferas, sino obviamente plantas compuestas, o sea, monocotiledóneas, dicotiledóneas, plantas perennes, o sea, que solamente florecían en cierto tiempo y unas que no, caducifolias, o sea, las perennes que florecen todo el tiempo y las caducifolias que van por tiempo, ¿no? Entonces, empezamos a ver el Holoceno, donde ya empezamos a tener más evidencia fosilífera, obviamente esta evidencia fosilífera del Cretácico, del Jurásico y del Triásico, y en el Holoceno, pues prácticamente empieza ya la vida, ya donde empiezan a ver, pues obviamente entra el hombre y pues empezamos a poblar la tierra y pues a tener características distintivas, ¿no? En este caso. Entonces, bueno, pues prácticamente esta imagen encierra en proporción lo que tenemos que contestar en el cuadernillo con referente a las eras geológicas. Pero si estamos hablando en un punto en donde obviamente este cuadernillo nos va a hacer la evidencia de que no solamente vamos a estar viendo eras geológicas, hay otra de las preguntas y de las interrogantes que vienen aquí. Dice, ilustra la teoría de la evolución de Darwin y Wallace. Quiero aclarar algo con respecto a las teorías de Darwin, aparte de que Darwin era una persona, hablando económicamente, en términos económicos, era burgués, por eso es que también tuvo bastante éxito en su trabajo, y les voy a decir por qué. Tuvo bastante éxito en el trabajo porque pudo desarrollar la teoría de la evolución, pero no solamente él hizo algo emblemático, sino a la par lo hizo Wallace, pero con plantas. Hagan de cuenta que Darwin, como andaba en el Beagle, andaba investigando, andaba viajando, andaba por las Galápagos, estuvo identificando en varias áreas unos tipos de pinzones. Estos pinzones son como canarios. Si ustedes visualizan, o sea, llévensela, hago un llamado a la imaginación. Si ustedes visualizan un pinzón, estamos hablando propiamente de un ave que tiene un pico característico. Pues este tipo de pinzones o este tipo de canarios tenían diferentes adaptaciones. Había pinzones de montaña, pinzones del trópico, pinzones de diferentes altitudes, y obviamente pues estos organismos venían mostrando adaptaciones en el pico. Entonces él decía, ¡oh! ¿Qué es esto, no? ¿Qué está pasando? Ah, bueno, pues es lo que él identificó, es que las especies se adaptan según su ambiente. El ambiente es así como el que hace la presión para que se pueda desarrollar toda esta situación. Por ejemplo, puede ser también, hasta cierto punto, que las personas que toleren SARS-CoV-2 son personas que se van a adaptar. O sea, son personas que a lo mejor tienen tienen los parámetros, tienen las suficientes linfocitos para adaptarse a lo mejor a este tipo de virus. Ajá, y habrá personas que no. Entonces los que mueran pues simplemente no se adaptaron. Eso lo hablaría la selección natural. Eso lo hizo Darwin con animales, pero a la par lo hizo Wallace con plantas. O sea, por eso es que muchas veces les colocan así de, ¿qué onda con la selección natural? ¿Por qué ponen Darwin y Wallace? Bueno, porque a la par hicieron un trabajo y este trabajo pues es equivalente, ¿no? O sea, llegaron al punto, pero por diferentes vías, ¿no? Entonces, pues es una de las situaciones que da Darwin, en este caso que este señor, pues lo que decía era que obviamente la selección de las especies puede ser azarosa, pero también habla de una cuestión en donde el individuo más fuerte es el que se adapta. Ajá, entonces, pues es prácticamente lo que está llevando a esto. Ajá, entonces, bueno, pues prácticamente
en esta situación, ustedes tienen aquí en la imagen tipo de selección natural. ¿Qué es lo que sucede con estos tipos de selección? Dice selección estabilizadora, disruptiva y direccional. ¿Qué es lo que sucede? Aquí estamos hablando de características. Vamos a suponer que yo tengo palomas blancas, cafeces y negras. Si yo tengo esos tres tipos de palomas y el ambiente cambia o los árboles cambian, el tono de color de los árboles cambian, y a lo mejor para no ser depredadas las palomas en su mayoría pues eran blancas, y los árboles eran blancos, a lo mejor era una zona boreal, era una zona a lo mejor de frío, de montaña. Entonces pues estas plantas, bueno, estas mariposas blancas pues estaban bien adaptadas porque se confundían y se mimetizaban con el ambiente. En cambio, las palomas cafeces a lo mejor no les favorecía, y mucho menos a las negras. Pero si el ambiente cambia y a lo mejor se descongela, en este caso como los polos, como lo que ha pasado en los polos, se descongelan los polos, entonces puede ser que estos árboles ya no estén cubiertos de blanco. Y entonces a lo mejor los árboles ya son más oscuros en el tronco. Y entonces, ¿qué va a pasar con las palomas blancas? Pues que ya no van a ser favorecidas. Ajá, que van a ser distinguidas por los depredadores cuando estén posadas en los árboles que ya no tienen este color blanco de la nieve, y pues obviamente pues estas mariposas pues no van a ser beneficiadas, ¿no? Entonces, bueno, pues es lo que quiero comentar con ustedes. Estas especies pues van a ser a lo mejor pues desarrolladas, van a ser favorecidas, y pues es así como se empiezan a ver estas cuestiones de la selección estabilizadora, disruptiva y direccional, que prácticamente lo que define es que la selección estabilizadora es que va a haber una especie, por ejemplo, a lo mejor una paloma café que va a ser favorecida. Ajá, todos los individuos palomas cafés van a ser más favorecidas por el ambiente. La disruptiva va a hablar de que a lo mejor los dos extremos van a ser beneficiados. O sea, las palomas blancas y las palomas negras pueden ser beneficiadas, porque si la paloma blanca a lo mejor dice, bueno, no lo dice, pero lo hace, se va a una parte donde haya más color blanquecino, pues va a ser favorecida, mientras que la paloma negra va a ser beneficiada, o la mariposa negra va a ser beneficiada si se queda en el tronco de los árboles. Uh-huh. Y la paloma café pues no va a ser beneficiada. Entonces en la disruptiva tendríamos dos poblaciones trabajando paralelamente, ¿vale? En la selección direccional, pues obviamente estaríamos hablando de que solamente una de los colores de las mariposas serían las beneficiadas, solamente una, a lo mejor la color negra puede ser. Entonces, es prácticamente a lo que se refiere en las preguntas que les dice ahí el cuadernillo, porque el cuadernillo sí se los hace ver. Les pregunta qué es esto de la selección estabilizadora, disruptiva y direccional. Eso viene en la pregunta número 4. Dice, explica la selección direccional, disruptiva y estabilizadora. Y mencionan los tipos de reproducción que existen, sexual, asexual, que puede ser, la sexual hay partenogénesis, hay gemación, esporulación, esos son otros tipos de reproducción. Ajá, perdón. En la 6 dice, ¿a qué se debe la deriva génica? La deriva génica tiene que ver con la varianza, la variabilidad que hay en los genes, o en este caso en los seres vivos. O sea, esto se ve, por ejemplo, cuando estamos hablando de que algunas poblaciones de ¿cómo se llama? Algunas poblaciones de mamuts. Los mamuts son diferentes en áreas, por ejemplo, el mamut siberiano y el mamut de América del Norte eran muy diferentes, incluso en tamaño, en coloración, eran diferentes incluso en la cuestión del pelaje. El mamut siberiano necesitaba pues un poquito de menos pelaje, a diferencia más pelaje, perdón, a diferencia del mamut americano. Entonces, eso le llamas deriva génica, o sea, que puede ser una misma especie, pero que tienen unas adaptaciones.
Ajá, por ejemplo, si yo tuviera una gemela y yo estoy ahorita aquí en México y mi gemela estuviera en Ecuador, obviamente ella va a tener otra coloración de cabello, otro tamaño de cuerpo, otro tono de piel, otras adaptaciones ella va a desarrollar por el tipo de nutrición que ella tenga, por los hábitos que ella tenga. O sea, así podremos ser parecidas, pero vamos a tener algunas diferencias físicas, aunque seamos la misma especie. Ajá, entonces eso tiene que ver mucho con cuando hay poblaciones que se separan. Ajá, entonces eso es cuando llega a suceder. Aquí Zoom ya me está marcando que ya quedan 10 minutos. Ahorita les voy a pasar lista. Y la última pregunta habla de fósiles. Ajá, habla de fósiles, prácticamente habla de algunos representantes de amonites, de trilobites, o sea, solamente quieren dar ejemplo prácticamente de eso. Voy a la última parte del cuadernillo, que viene siendo la parte de la construcción de este organismo. Ustedes tienen en pantalla un animal que hay que armar, hay que recortarlo. Ajá, si tiene unas pestañas, este organismo tiene unas pestañas. Ustedes tienen que pegarlo de las pestañas porque este organismo tiene que quedar abatible. Ajá, ¿por qué? O sea, vamos a suponer que yo aquí tengo una imagen y aquí tengo la otra. Tengo que levantar la imagen para que se distinga lo que hay por debajo. O sea, ¿qué es lo que tengo que hacer? El músculo caudal, que en este caso tiene aquí este organismo, el músculo caudal que está aquí, lo voy a encerrar. Este músculo caudal iría en esta parte, iría aquí pegado de esta pestaña. ¿Para qué? Para que sea abatible, se pueda levantar, ¿vale? Entonces, en este caso, por ejemplo, aquí está la parte de abajo de la cabeza. Esta parte iría aquí en la parte A y se tiene que levantar, tiene que ser abatible, ¿vale? Para que se vea la parte del fondo. Y en el caso la cabeza iría, en el caso pegada de esta pestaña, iría pegada a esta pestaña para que sea abatible. ¿Sí se entiende? Y aquí tienen en este momento, pues esta parte de aquí, la tienen aquí, que es la piel del pez. Ajá. Y esta sección que tienen de este lado, en la parte de aquí arriba, que estoy enmarcando, esta parte tiene aquí la pestaña, aquí está. Esa pestaña va aquí, va aquí. Uh-huh. Va abajo de la piel. Aquí también la piel tiene la pestaña abatible, que es la aleta que está aquí. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ay, perdón, esta iría, ay, disculpen, esta iría aquí, perdón. Aquí hay una pestaña, discúlpenme, esta iría aquí. Y ya la piel ya iría asegurada de la parte de aquí arriba. Entonces, ustedes ya tendrían el organismo abatible. Así es como se tendría que hacer esta anatomía recortable. Me van a decir, bueno, entonces, ¿por qué estamos haciendo esto? Porque no podemos hacer una disección en vivo ahorita, ¿vale? Hasta que vayamos regresando poco a poco, vamos a tener esta oportunidad, pero de momento vamos a tener que hacer esta disección así, ¿vale? Entonces, no sé si tengan alguna duda, hasta ahorita, comentario o sugerencia con respecto a eso, y también vengo a darles un mensaje. Quiero decirles esto. No te confundas, no salimos de la pandemia, salimos de casa con la pandemia. O sea, ¿qué quiere decir? Ustedes sigan utilizando el bozal, el cubrebocas, la mascarilla, porque como yo ya les dije, este organismo es multisistémico. O sea, es bastante letal el virus. Nos estamos enfrentando a un virus del que no hay cura, número uno, no hay vacuna y no hay poder ni Cristo que nos ayude. Entonces, de verdad, si no tenemos bien las defensas, no vamos a poder superar esta parte de SARS-CoV-2 si nos llega a dar. Entonces, es mejor que nos mantengamos todavía en casa, chicos. Si están abriendo unas industrias, no quiere decir que, ya todos, o sea, ya vamos a salir. A ver, no, a ver, ¿qué onda? Tranquilos, por favor. Todavía no es la situación, todavía no nos toca, todavía no, o sea, por favor, por Cristo, no hagan ese tipo de cosas. Cuídense mucho, cuiden su persona, por favor, porque sí es bastante letal el virus. Entonces yo sí los invito a eso y pues así sean como